Llegamos a la última parte del tema del día de hoy, que es metrología, ¿no? Vimos áreas de metrología, clases de metrología. Ahora vamos a tocar el tema de metrología y calidad, o la parte de metrología y calidad, y nos dice aquí, metrología y calidad es, que hemos visto, lo que viene a ser áreas y clases, pero en sí la metrología se basa con la calidad, la del producto, la que vamos a entregar. Y nos dice, metrología es medir y conocer conocer, permitir y controlar algo, ¿no? Entonces es cíclico porque con eso ajustas, por ejemplo, planeas, haces y tienes una mejora continua. Pues si no se mide, no se puede mejorar, ¿no? Y para mejorar eso, si lo puedo medir, ¿qué puedo hacer? Puedo tener mayor calidad. Es decir, si yo mido, eh, permito controlar, que viene a ser ajustar las medidas del producto que quiero hacer, y hago un plan, al lograr hacerlo, tengo una mejora continua. Y el producto final, ¿qué va a ser? La calidad. Función proactiva, herramientas de toma de decisiones y una mejora continua para poder lograrlo. Y la función normativa, demostración de calidad y conformidad del producto que vas a hacer. Y eso sabes que tiene que ser verificable. Entonces, todo es cíclico, ¿no? Para una mejora continua tienes que ajustarte a las medidas, al control, luego planear, ¿no? Y hacerlo. Pero luego de hacerlo, viene la verificación. Está la función proactiva, las herramientas de toma de decisiones, que viene a ser el inicio, perdón. Y al final la verificación, que es la demostración de calidad y conformidad con la cual tú has hecho ese producto. ¿Ok? Metrología y calidad. Es un resumen simple de lo que es. Y todo en sí es la medición, ¿no? Para finalizar. Definiciones entonces, por ejemplo, en metrología de medir. Medir es comparar una magnitud física mediante un aparato de medida. Eso sí lo sabemos, ¿no? Medir, comparar una magnitud física mediante un aparato de medida. Una wincha, por ejemplo, puede ser. Como podemos ver aquí, tenemos 5,3 centímetros, tenemos una wincha. El resultado de la medición es la medida real y se determina como un múltiplo de una unidad y se indica como el producto del valor numérico obtenido por la unidad de medida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Usar una unidad de medida, usar por ejemplo, una herramienta, ¿no? Con ello determinar una exactitud con un valor numérico y que me dé exactamente una unidad de medida, que puede ser en centímetros, metros, no, ya las diferentes medidas que conocemos. Entonces, eso es medir. ¿Qué es estabilidad? Actitud de un instrumento para conservar sus cualidades de medición con el tiempo. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que estamos hablando de estabilidad. Una cosa es medir, ¿no? El resultado. Estabilidad me dice que es la actitud de un instrumento para conservar las cualidades de medición con el tiempo, ¿no? La estabilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos la medida de lo que es los albañiles. Tienen un sistema de unas reglas con estabilidad, ¿no? De medida exacta, de calibración, para que esté todo recto, exacto. De esa manera podamos tener una medida que conserve cualidades con el tiempo, ¿no? Para que pueda protegernos muchas veces de temblores, hablando un poco de lo que es construcción civil. Valor indicado es el marcado por el instrumento, lo que te dice, lo que hemos visto en la medida, por ejemplo. Valor verdadero, teóricamente correcto. Y la repetibilidad, grado de concordancia de diferentes mediciones bajo las mismas condiciones de medida. ¿Qué quiere decir la repetibilidad? Que medir un accesorio, un instrumento o un objeto de varias maneras, pero con diferentes accesorios. Y que todos me den, ¿no? Los valores indicados, el cual me dice. ¿Ok? Valor indicado, el marcado por el instrumento. Valor verdadero, teóricamente correcto, a la respuesta que me da el valor indicado. La repetibilidad es el grado de concordancia, pero de diferentes mediciones con las mismas condiciones de medida. La reproducibilidad, grado de concordancia de diferentes mediciones, pero bajo distintas condiciones de medida, ¿no? ¿Ok? Una cosa es medirlo por ejemplo, en centímetros, no sé, en metros o en millas. O sea, hay diferentes condiciones de medida. Pero se utilizan las mismas condiciones, pero con otros instrumentos, pero con las mismas medidas,
en todos los instrumentos debe medirte la misma distancia o tener la misma medida. En el otro no, cambiamos de diferentes mediciones. El campo de medida son los rangos de valores de medición para que el instrumento sea adecuado. O sea, el rango de medida es dice el rango de valor de medición para que un instrumento actúe. Tienes que tener el campo de medida, el lugar exacto para que un instrumento pueda actuar y de paso saber qué instrumento va a actuar o vas a poder utilizar para ese campo de medida. Resolución dice diferencia entre dos indicaciones sucesivas del instrumento de medida. Por ejemplo, entre una medida y la que le sigue a rango de medición, ¿no? Dice resolución, mira, escucha bien, diferencia entre dos indicaciones sucesivas del instrumento de medida, entre una medida y la que sigue en el rango de medición. Puede ser, por ejemplo, la resolución nos indica, por ejemplo, una respuesta. Un instrumento de medida nos puede indicar dos medidas, ¿no? Por ejemplo, me puede indicar en kilómetros y a la vez me puede indicar en millas. Y es casi lo mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la medida de velocidad de nuestra máquina. Por ejemplo, vimos anteriormente el tema del camión minero y teníamos en el panel, nos daba, en nuestro tablero digital, nos daba la velocidad del vehículo en kilómetros y la medida que le sigue paralela a esa es las millas. Pero nos bota el mismo resultado exactamente, pero lo marca en diferentes, no, en cierta manera es la misma distancia, pero con diferentes resultados. Uno es en millas y otro es en kilómetros. Pero es lo mismo, pero nos bota dos indicaciones sucesivas. Ok, la calibración en definiciones, ¿no? En metrología estamos viendo ya un poco de definiciones. Conjunto de operaciones e intervenciones que tiene como finalidad, dice, determinar los errores de un instrumento para medir. Es cuando uno, ¿no? Sabemos que la calibración es específica, pero nos permite determinar los errores de un instrumento. Calibrar es comparar, nos dice, con un calibre, o decir, con otro accesorio, la pieza que se desea comparar, o el accesorio que se desea comparar. El resultado de ello es calibrar, establecer si las medidas de las piezas sobrepasan un límite establecido. Es decir, ver si es que está bien ese accesorio o está mal, pero la idea es que las medidas de las piezas no sobrepasen un límite establecido. Pero si sobrepasan, ya se tiene que dar una calibración a ese accesorio, arreglarlo, ver modificaciones y todo lo que tiene que conllevar a la calibración que ese accesorio necesita. Un calibre de medida sirve para comprobar las longitudes de las piezas. Por ejemplo, ahí muchas veces encontramos balanzas que se separan descalibrando. Esas descalibraciones de las balanzas no nos permite tener una medida exacta. Por ello hay que siempre calibrar electrónicamente. Muchas veces tiene un programa para poder calibrar o resetear el sistema y poder nuevamente calibrar, y por ello necesitamos el tema de la calibración, ¿no? Y la comprobación de las longitudes. Calibre de forma, dice, sirve para comprobar la forma de las piezas. Calibre de forma son accesorios que nos sirven para comprobar la forma de las piezas, si es circular, si es cuadrado, rectángulo y todo lo demás. Verificaciones metrológicas, dice, verificación metrológica, conjunto de operaciones efectuadas por un organismo legalmente autorizado con el fin, dice, de comprobar y afirmar que un instrumento de medición satisface las especificaciones por el cual fue diseñado el instrumento, ¿no? La verificación metrológica es ya el sistema que hace que compruebes o que ¿no? de que los instrumentos de medición son perfectamente realizados, fabricados, y que te dan la certeza y verificación de que está hecho muy bien o diseñados perfectamente, ¿no? Por ejemplo, una verificación metrológica que nosotros tenemos es el kilometraje por hora, ¿no? El velocímetro, cuántos kilómetros por hora estamos yendo. La magnitud, por ejemplo, es para mirar, por ejemplo, el tema de los temblores, el atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. Por ello se mide la magnitud que viene, por ejemplo, lo que viene a ser los temblores, ¿no? En cuántos grados se ha producido, ¿no? El ajuste, por ejemplo, también tenemos la operación destinada
a llevar un instrumento de medición a un funcionamiento y exactitud adecuada para su utilización. En el utilizamos, por ejemplo, las llaves de boca, las llaves corona, ¿no? De cabeza de corona, tenemos la llave inglesa, ¿no? Esas son operaciones destinadas a llevar un instrumento de medición a un funcionamiento y exactitud adecuada para su utilización. Por ejemplo, yo tengo que llevar una exactitud para una tuerca, tengo que llevar una llave específicamente con el ancho de la tuerca, ¿no? Puede ser 13, 14, 15, depende de la medida que necesite. Entonces el tema del ajuste ya se basa en los instrumentos de medición. El patrón, por ejemplo, nos dice medida materializada e instrumento de medición material de diferencia o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar y reproducir una unidad, uno o más valores de una magnitud para utilizarse como referencia. Por ejemplo, lo que utilizan las personas que son sastres o los costureros que arman o producen ternos, vestidos, faldas, ¿no? Mediante trazos, mediante patrones para producir, unirlos y lograr una creación, ¿no? Que viene a ser pantalones. Entonces, la medición es un conjunto de operaciones que tienen por objetivo determinar el valor de una magnitud. Puede haber error de medición, claro, el resultado de una medición menos un valor asegurado del que mide. Puede haber error de medición, puede haber la medición, que es un conjunto de operaciones. Entonces, con ello finalizamos lo que es el tema del día de hoy, que es metrología, ¿no? Al final nos quedamos con este punto, que es medición. Conjunto de operaciones que tienen por objetivo determinar el valor de una magnitud. ¿Puede haber errores de medición? Claro que sí. Es el resultado de una medición menos un valor asegurado del que mide. ¿Qué quiere decir? Puede ser de una creación, de una fabricación mal hecha, pues ha habido un error ante las materias primas, un error ha podido ser en el proceso, o simple y llanamente un error en el valor terminado, que ya lo vemos como resultado. O puede ser también el tema del producto que tengamos para medir. O sea, la metrología en sí se basa en varios puntos. Uno puede ser el producto, o otro puede ser el accesorio que podemos utilizar. Pero en fin, la metrología, como pueden darse cuenta, se utiliza en todo y para todos los campos. Y es un campo muy, pero muy extenso. Entonces, esto es lo bonito de la metrología. Ya hemos conocido qué es la metrología, dónde está, cuáles son sus áreas, cuáles son sus clases, dónde trabaja, dónde no trabaja. Ojalá que les haya gustado la clase del día de hoy. Ojalá que les haya interesado y les interese el tema de la metrología. Es muy importante. Vamos a comenzar a utilizar o vamos a aprender a utilizar lo que es el pie de metro y lo que viene a ser el micrómetro. No se preocupen para el trabajo, cómo lo vamos a hacer. Tengo un programa que yo lo voy a plasmar aquí en las diapositivas y vamos a poder trabajar de una manera más bonita, más metódica, como si estuviéramos en clases y realizando clases presenciales. Un abrazo a todos, me despido, que Dios me lo bendiga y nos vemos en el siguiente tema el día de mañana.